Buenos días, Rosemary. Estamos reunidos en un salón del aula 104 de la Universidad del Istmo, el grupo de español. Los estudiantes han estado leyendo diversas novelas, de tal manera que esperamos que este conversatorio sea de provecho para los muchachos y tengan la oportunidad de tener un contacto directo con el escritor que ellos actualmente están leyendo sus obras. Así que sin más preámbulos, pues te dejo en compañía de los estudiantes. Buenos días. Yo primero voy a hacer una introducción muy breve. Rosemary Tapia, escritora, novelista, invitarlos muy cordialmente a la presentación de mi obra más reciente, Un grito desde el silencio, una novela sobre bullying. Es el 18 de agosto a las 5 de la tarde en Atlapa, Salón Shakira, en el marco de la Feria del Libro. Bueno, esa era la invitación que yo le quería hacer. Entonces ahora la dinámica es que cada estudiante se siente y haga la pregunta. Pueden comenzar a hacer las preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, ¿cómo está? Bien, gracias. Mi primera pregunta es, ¿en qué se basan sus libros? O si son basados en hechos de su vida o anécdotas e historias que ha escuchado. Bueno, muy buena pregunta. Primero que nada, yo quiero felicitar a Marta Navarro por el enlace tan eficiente que ha hecho para esta videoconferencia. Quiero darle ese reconocimiento. Bueno, es diversa, la inspiración es diversa. Desde las dos primeras, que son autobiográficas, una es una novela autobiográfica, Caminos y Encuentro, y era lo que nadie creía, es testimonial, lo mismo que NPI, hasta, como tú dices, ciertos eventos de mi entorno que han provocado en mí una reacción, una molestia, un disgusto. Muchas veces vemos la injusticia social y pensamos que no podemos hacer nada. Siempre podemos. Podemos, ¿cómo les digo?, denunciarla en primera instancia. Así es que es diversos temas lo que me han inspirado. A veces un solo movimiento de una persona de resignación, de enojo, de frustración, me inspira a mí para una novela. Muy bien, gracias. La otra pregunta es, ¿qué la llevó a ser escritora y por qué? La lectura. La lectura, porque yo desde los 10 años estoy leyendo. Estoy leyendo literatura. A mí los cuentos infantiles me aburrían. Así que yo comencé a leer literatura desde los 10 años. Y un profesor de español, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Entonces yo creo que en eso está la base de todo. En base al arcoíris sobre el pantano, ¿cómo surgió la idea de la vida del niño Mario? Yo estaba en la feria del libro, llega una profesora y me dice a mí que ella tenía un estudiante que era un genio, pero que no se comunicaba. Sí, bueno, ya esa era nuestras preguntas. La última era que usted lo vio en una feria que me contó. En la feria del libro, la profesora me dice que ella tenía un niño que era un genio, pero muy retraído, que el niño no se comunicaba. Y entonces yo deduje que era un niño con un leve autismo. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Buen día, señora Rosemary. Buen día. Mi nombre es Julia. Mucho Mi gusto. primera pregunta es, ¿qué le inspiró a usted a redactar Agenda para Quizá? El tema político. A mí el tema político siempre
me ha apasionado mucho. Hay gente que dice que no le gusta la política. Lo más seguro es que no le guste la corrupción de la política. Pero tenemos que entender la política como la búsqueda del bien común. Entonces, si lo orientamos hacia ese objetivo, les aseguro que a todos nos va a gustar la política. Entonces, yo quise llevar unas situaciones que hicieran que el lector reflexionara y a la hora de ejercer el sufragio lo hicieran a conciencia. Porque el presidente que hemos tenido, el que tenemos, no lo pusieron los extraterrestres, nosotros votamos por ellos. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero que haga el lector. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenos días, profesora. Una pregunta. ¿Cuál ha sido la peor y la mejor crítica que ha recibido? Y si esas críticas la han incluido en sus obras. La mejor crítica o comentario que he recibido, lo recibí de un niño pequeñito, de 9 años, que me dijo que cuando él leía Travesías Mágicas, él jugaba. Para él la lectura se hizo tan entretenida que era un juego. Miren que no estoy hablando al nivel académico, sino la crítica que más me alegró a mí. Y para mí la peor crítica es la que hacen las personas que sin leer el libro, para desprestigiar al autor que tuvo éxito, lo atacan. Para mí esa es la crítica más cobarde, que no se basa en argumentos, sino en el fin de hacer daño. Esa es la peor. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Camila. Mi pregunta es, en su libro, El arcoíris sobre el pámpano, me llamó la atención que abajo tiene escrito con un dibujo de un corazón. Yo amo a alguien con autismo. ¿Este símbolo es de algún grupo que conoces o de alguna asociación y eres asociada a este grupo? No soy asociada, pero me encantó el simbolismo. Estos niños están aislados, pero debemos construir un puente de amor, como hizo Carlota, la maestra Carlota, para incluirlos. Entonces me llamó mucho la atención. Si amamos a todas las personas que tienen una condición de desventaja, porque no es una enfermedad, y en cierto modo tampoco es una desventaja, porque son genios, entonces tendríamos un mundo mejor. Entonces yo creo que en eso se trata, de no excluir a nadie, de no discriminar a nadie, de incluirlo. ¿Y qué lo puede incluir? El amor. ¿Este grupo está aquí en Panamá? ¿Perdón? ¿Este grupo está aquí en Panamá? Ese grupo yo lo encontré en internet, no sé si tiene filiales en Panamá, pero fue el simbolismo que más me gustó, el corazón y yo amo a alguien con autismo. Ok. ¿Qué te llevó a mencionar en su libro esta enfermedad? Y para escribir el libro mencionando el autismo, el síndrome de Asperger, ¿primero pensaste en esta enfermedad para escribir el libro o no? ¿Tenía una historia y lo incluyó para...? Sí. Mira, es que la historia surge cuando me dice la maestra que tenía un niño que era un genio, pero no se comunicaba con nadie. No dejaba que nadie se le acercara, pero era un genio. Y entonces yo recordé de haber leído que Bill Gates tiene Asperger, es un genio, pero muy retraído, lo mismo que Einstein. Entonces, ¿cuántos genios podemos tener en Panamá retraídos sin que nosotros le brindemos la oportunidad de desarrollar todo ese talento que tienen? Ese es. ¿Y por qué el pantano? Porque están en el pantano del aislamiento. Pero deben de recordar que nosotros podemos ser ese arcoíris de la esperanza para esos niños. ¿Por qué no? Sí, verdad. Sí, gracias. ¿Cómo no?
Buenos días, señora Tapia. Soy Charlene González y le tengo dos preguntitas. La primera es, ¿cuál es su sueño más grande como escritora? En parte lo he cumplido. Yo me siento amiga de mis lectores. Yo voy a estar en la feria. Yo estoy los 6 días de la feria, 12 horas diarias. Y yo me siento tan compenetrada con el lector que me siento como si fuera parte de la familia de ustedes. Ese era uno de mis objetivos. El otro objetivo para mí es que en Panamá todos leamos, independientemente que la persona tenga dinero o no, que se le facilite a la persona. Por eso que creé el programa Siembra de Lectores, un libro para que todos en Panamá podamos leer, para que la lectura en nuestro país sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Y ustedes saben todas las ventajas que aporta la lectura. Esos son mis sueños. Lo demás llega por añadidura, que si hacen una película, que si voy a tener, me invitó el señor Ismael Cala, que me llevaron aquí, que me llevaron acá. Eso es colateral, eso llega por añadidura, pero mis objetivos son esos. Okay. Y la otra pregunta sería, en la novela Roberto por el buen camino, ¿qué es lo que le busca transmitir a los lectores? La segunda oportunidad. Estos chicos desviaron el camino, pero que tengan presente que tienen una segunda oportunidad de retomar el buen camino. Ya la sociedad que le brinde la mano para que lo logren. Pero también hay un mensaje claro y contundente para los delincuentes. El crimen no paga. Okay, muchas gracias. Buen día. Buenos días, mi nombre es Liz y pues me gustaría saber si la novela El arcoíris sobre el pantano fue basada en hechos reales. Bueno, no fue basada en hechos reales, pero el personaje existe. Lo demás, yo supe que el personaje no se comunicaba, que era un genio, y todo lo demás fue creación mía, basadas en entrevistas, basadas en estudio, en lectura de ensayo. Miren, mi sobrino es Ricardo Cummins Tapia, es maestro en Canadá, y él tenía un estudiante con Asperger. Entonces estuvimos conversando mucho sobre cómo se comportaba el niño, y las condiciones son iguales aquí en Panamá, en Canadá, y las soluciones también. Tender ese puente de amor, la maestra sombra para incluirlo, esa maestra que lo cobija, que lo cuida. ¿Qué le inspiró a escribir esta novela? Lo del chico, cuando yo sentí que la maestra estaba muy conmocionada, porque a pesar de que el chico era brillante, el chico no se comunicaba. ¿Y ha tenido la oportunidad de trabajar con estos niños con Asperger? Sí tuve la oportunidad en un colegio donde di un conversatorio. Cuando yo estaba hablando con los demás compañeros, yo les dije que todo ese niño retraído, que ellos vieran, que no lo molestaran, que no los aislaran, que dentro de 20 años ellos podían decir: ese genio que creó tal emporio o tal compañía o tal programa fue mi compañero de clase, y que se iban a sentir orgullosos de ese chico Asperger que tuvieron. Uno de los chicos se acercó, yo me di cuenta que era Asperger, y que a pesar de que ellos no se comunican, me abrazó. Para mí eso fue significativo. Yo le tendí ese puente de amor. Y como es tan brillante, lo entendió. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Nikel Shahir. La pregunta que le quiero hacer es: ¿qué consejo le daría a las personas que quieren empezar a escribir? Leer y leer incansablemente. Si una persona quiere escribir, debiera leer mínimo un libro semanal. Después que lea durante largo tiempo, estudiar creación literaria a través de muchos libros. Hay muchos libros. Es más, yo después de la feria voy a hacer como unos tutoriales en internet. Mándame el correo, en la novela tienes mi correo para yo ponerte en la lista, porque yo no les voy a enseñar creación literaria, yo les voy a enseñar a aprender.
porque todo se puede aprender. Ahora hay mucha facilidad a través del internet, hay libros, hay técnicas, pero tienen que leer. En primera instancia, la fundación del edificio es la lectura. Y la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto tiempo tardó en escribir Los Misterios del Olvido? La novela Los Misterios del Olvido. Los Misterios del Olvido fue una novela para mí bien fácil. Bien fácil, tenía el suspenso, la historia de amor, hice algunas entrevistas de gente que se reencuentra después de muchos años. Yo escribo todos los días. Esa novela me costó a mí escribirla y revisarla y todo como 9 meses, pero yo escribo todos los días, menos el domingo que descanso. Porque hay gente que dice, me duró 5 años, pero cada mes escribieron 1 hora y así les puede durar 20 años. Entonces, si tienes constancia, determinación, tú terminas en un mediano plazo. Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuándo escribe un libro piensa dirigido a algún público en específico? Muy buena pregunta. Cuando inicié mi carrera, iba dirigido a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque si tú contundentemente entras con una obra literaria con los jóvenes, cubre 4 generaciones. Sus padres, sus abuelos, ellos y sus hijos. Porque cuando el hijo tenga 13, 14 años, lo ve, se lee Roberto por el buen camino. Cuando tiene 7 años, lee Travesías Mágicas. Entonces garantizas 4 generaciones. Pero actualmente, todos esos jóvenes han hecho muy bien el trabajo de promoción. Yo le escribo para todos los lectores. Y la otra pregunta que tengo es, cuando tú escribes tu libro, ¿qué sentimientos quieres lograr? ¿Qué sensaciones quieres lograr a sus lectores? Claro, en primera instancia, conmoverlos. Que el corazón sienta ya sea pena, alegría, dolor. Y en segunda instancia, que reflexione. ¿Cuántas veces leemos Mujeres en Fuga y decimos, mi prima es una ludópata, tiene problemas con el juego? Yo tengo problemas con las compras, soy compradora compulsiva. Entonces te reconoces en el personaje y haces una reflexión. Pero la primera impresión quiero que sea que te conmueva. Vale, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, Mary. Mi nombre es Emily. Buenos días. Tengo preguntas en base a los misterios del olvido. ¿En qué se basa? ¿Cuál fue la idea que usted utilizó para escribir esta novela? Mira, Los Misterios del Olvido, yo conocí una historia de una pareja que fueron novios. Se reencontraron después de muchos años. Pero en la novela no está la historia de ellos. Es el tema lo que me inspiró a mí. Y entonces yo quise hacer una novela de suspenso, pero también quería meter el problema de cuando un trauma te afecta psicológicamente. Miren, en ocasiones la persona, para escapar del problema, olvida todo. Miren lo que le pasa al señor en una luz roja. Él no sabe ni para dónde ir. Entonces, a veces la mente puede colapsar ante un problema grave. Entonces, hay muchos temas. Está el tema del amor, está el tema de la enfermedad. También está el tema cómo nos podemos curar a nosotros mismos. Si curamos nuestra alma, curamos nuestra mente. Si curamos nuestra mente, podemos curar nuestro cuerpo. Alma, mente y cuerpo. Mi siguiente pregunta. ¿Usted se ha inspirado, se siente familiarizada con alguna de las personas de alguna de sus novelas? Sí, con Sara Ortiz, la de No hay trapo, la mujer que lucha a brazo partido contra la corrupción. Ese es el personaje con la cual yo me siento más identificada. Sara Ortiz de No hay trapo. Muchas gracias. ¿Cómo no?
Buenos días. Buenos Soy días. escritora Rosmarita. Mi nombre es Raulino Vargas. Y mi primera pregunta es, ¿qué la inspiró a escribir una novela sobre la política panameña? La misma política, a mí me encanta la política y yo quise desnudar todas las actitudes de corrupción que a través de la vida yo he observado. La segunda es, ¿quién la ayudó para soportar o a quién contrata para eso? Bueno, sí, mira, ese es Manuel López. Yo tengo 3 creativos de portada. Jairo Yauradó para las juveniles, para las muy fuertes Manuel López. Y ahora tengo un sobrino, Kevin Reimer, que me está haciendo últimamente las portadas de los libros que estoy agrupando, varias novelas, pero eso los tengo en Amazon, las 3 novelas políticas en un solo libro. Así que de ahora en adelante, mi creativo de portada va a ser mi sobrino, Kevin Reimer. ¿En qué año comenzó a escribir sus libros? En el 2000. En el 2000 comencé yo a escribir mi primera novela, Caminos y Encuentros. Nunca se me olvida porque fue 24 de junio. Escogí ese día porque yo soy de Chitré y ese es el día del santo patrono, San Juan. Jamás se me iba a olvidar cuando empecé a escribir. Ya, gracias. Bueno. Buenos días, señora Rosmarie. Mi nombre es Mónica Fernández, un placer en conocerla. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre los escritores de esta nueva era y sus historias? Bueno, en todas las eras hemos tenido excelentes escritores. El escritor, la forma de escribir del escritor es muy subjetiva. A ti te pueden gustar los clásicos, a la otra persona le puede gustar los escritores posmodernistas, los contemporáneos, en fin. Eso yo se lo dejo al gusto de cada persona. ¿Quién escribe bien, quién escribe mal? Eso para mí no está en discusión. Para mí lo que está en discusión es quién te motiva a leer, quién te aburre. Miren, una vez un chico de 15 años me dio el mejor consejo. Me dijo, tía, al escritor le perdonamos todo, menos que nos aburra. Billy Peralta, hijo de una amiga, me dio el mejor. Yo les garantizo que en una novela mía jamás se van a aburrir. Eso es para mí el verdadero talento del escritor, atrapar a ese lector. Qué bueno, muchas gracias. También, ¿hubo alguna obra en especial con la que ya se haya identificado más que cualquier otra? No hay trato, de Sara Ortiz, el personaje de Sara Ortiz. Tienen que leer No hay trato para que vean la fortaleza de esa mujer para enfrentarse a la corrupción. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Cómo no? Bueno. Buenas, mi nombre es Daniela. Buenas. La pregunta es, ¿en qué se basó para escribir Un grito desde el silencio? Yo iba pasando por Benetton, por la acera, había un bus estacionado y los 3 más grandes le estaban pegando al más chico. A un niño débil que se veía, y yo desde afuera puse orden, cada uno para su puesto, y cuando el niño se incorpora, se arregla los lentecitos y me hace así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. Y yo dije, yo tengo que escribir sobre este tema. Hice la investigación, leí ensayos, entrevistas, en fin, hice mi trabajo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, señora Rosmarita. Buenos días. Mi nombre es Adair Mosquera. Ajá. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué tipo de género se siente más cómoda para escribir? Yo en novela. Yo en una ocasión escribí 4 cuentos, se me perdieron en la computadora, se dañó la computadora, es más, quería rescatarlo y lo hice para demostrar que yo también puedo escribir cuentos, pero me gusta mucho más la novela. Por eso me he quedado en la novela. Siguiente pregunta es, ¿cuál de sus novelas es su preferida y por qué? Eso es muy difícil de contestar. Es como a una madre que tiene muchos hijos, yo tendría 19 hijos,
le preguntara a qué hijo quiere más. Eso es muy difícil. Sin embargo, cada una tiene su característica. Roberto por el buen camino, la más exitosa. Travesías mágicas, la más divertida. El arcoíris sobre el pantano, tal vez la más conmovedora. Las políticas, las más peligrosas, porque me han reclamado muchísimo. Cada una tiene su encanto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Mi Buenos nombre días. es Laura. Mi pregunta es, la novela Un grito desde el cielo, con esa novela, ¿qué mensaje le está enviando los padres? A los padres que estén alerta, porque el niño acosado muchas veces está en silencio, está sufriendo en el silencio, está en un abismo. Tenemos que darle la mano y sacarle de ese abismo, llevar a ese abismo la luz, sacarlo. Y si el padre está atento a las señales que yo pongo en el libro, el padre se da cuenta que su niño está siendo abusado. Gracias. Gracias. Buenos días, señora Romero. Mi nombre es Carmen. Mi pregunta es, ¿por qué eligió este título del libro El arcoíris sobre el pantano? Porque ellos están en un pantano de incomprensión, en un pantano del cual ellos se sienten aislados. Y el arcoíris somos nosotros, la esperanza de ese gran puente, de esa gran luz, de esa gran... Su vida es oscura muchas veces. Tenemos que llevarle los colores del arcoíris, tenemos que llevarle la esperanza, tenemos que incluirlo, que decirle a esos chicos, por muy retraídos que estén, tú puedes lograrlo, porque hay terapias para que ellos se vayan socializando. Entonces, entre esos niños hay muchos genios que salgan del pantano y que muestren ellos también su arcoíris. ¿De dónde es el personaje principal de este libro? El niño. El niño fue de la maestra que me dijo que el niño no se comunicaba. Era un genio, pero no se comunicaba. Y entonces los nombres, yo hago el retrato físico, me imagino, creo el retrato físico y después en mi mente lo visualizo y le pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente fue Mario. Entonces ahí nace Mario. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días, profesora Rose. Mi nombre es Rolando. Le voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido su mayor reto en su rol como escritor? ¿Cómo los ha superado? Para mí el mayor reto fue hacer la novela La raíz de la hoguera. En vida de mi madre yo le había prometido ir a Italia. Tengo un sueño que yo estoy en un cementerio, que visito todas las tumbas y al detenerme sobre una digo, aquí estoy enterrada yo. Pero en la lápida decía que la mujer había muerto mi misma fecha de cumpleaños 500 años atrás. Entonces yo pongo a hacer una novela y tenía que manejar el hilo narrativo del medievo y tenía que manejar el hilo contemporáneo. Entonces eso me causó dificultad. Es la novela que más me ha costado, pero fue como una gran escuela porque aprendí mucho haciendo esa novela. Así que ese ha sido mi mayor reto. La segunda sería, ¿hay algún género que haga falta incluir? Yo me voy a quedar en la novela. ¿Por qué en la novela? Miren, hay más de 300 cuentistas. ¿Para qué voy a escribir cuentos si hay tantos cuentistas? Novelistas activos, no llegamos a 10. Así que yo me quedo en la novela. Muchas gracias. Buenas. Yo quería saber qué le había motivado a seguir escribiendo. Después lo primero que tuvo, ¿qué la motivó a seguir escribiendo? Muchas veces no tienes, o sea, tú escribes tu primer libro y casi muchos se quedan en el primer libro. Tú tienes que imponerte una disciplina, escribir todos los días, incansablemente, hasta que ya llega el momento que no puedes pasar sin escribir, así como no puedes pasar sin respirar. Los escritores con compromiso no podemos pasar un solo día sin escribir. Solo el domingo porque descansamos, pero no podemos, no hay, o sea, tú dices yo tengo que escribir.
Y eso te llega como después del tercer libro, tercer o cuarto libro, porque muchos se quedan ahí. Ya cuando tú pasas y estás en el cuarto libro, es muy posible que ya sea una necesidad para ti. Esa disciplina que usted se impuso fue por pasión a seguir escribiendo. Sí, porque hay dos componentes en mí desde que inicié: pasión y compromiso. Compromiso con mis lectores y pasión para hacer una actividad constante. Entonces, para no desmotivarte por nada. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Ale. ¿Qué le inspiró a hacer la novela Los Misterios del Olvido y por qué? Los Misterios del Olvido, yo quise hacer una historia porque unas amigas me habían pedido una historia romántica. Y yo digo, ay, pero qué pereza, yo no soy Corín Tellado. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy en una clínica y veo a un señor que la hija decía que tenía problemas con la memoria. Cuando sale del consultorio yo pensé que era un anciano, pero era un hombre como de 58 años. Digo, este es el galán para las novelas románticas de mis amigas. Y uní los dos temas. Ok. Aparte de escribir, ¿qué más le gusta hacer a la escritora? La música, me gusta mucho la música. El género, la ópera. Tal vez se deba que tengo un sobrino que es tenor lírico, Raúl Alexander Reimer. Es tenor lírico, canta precioso, pero a mí me encanta la ópera, porque yo desde pequeña, me acuerdo, mi papá tenía una voz privilegiada de oír a mi papá cantando ópera. Mi papá era la primera voz del coro de La Salle. Y entonces tenía una voz, y cuando yo lo oía, entonces desde pequeña estoy en ese tipo de música y es muy posible que esa sea tu música preferida. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenos días, señora Robles. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál fue su experiencia en la entrevista que le hicieron en CNN con Miguel Cala? Bueno, fue muy satisfactorio. A pesar de que yo tenía quebrantos de salud, tenía una gripe muy fuerte, pero yo me sentí muy bien acogida por el anfitrión, por el Ismael Cala, muy cordial, un hombre muy cálido. Y entonces la entrevista salió muy bien porque me di a conocer a los Estados Unidos, la habla hispana, a otros países de Latinoamérica. Tanto es así que me han escrito de diferentes países. Así que para mí ha sido una de las experiencias más bellas que yo he tenido en mi carrera de escritor. La otra es, ¿cuál es el motivo por el cual dio por nombre El Retorno de los Bárbaros? Porque la novela, la trilogía comienza con No hay trato, agenda para el desastre. Y entonces como en el argumento hay un golpe de Estado, yo estaba buscando un nombre que fuera fuerte, contundente, y por eso puse El Retorno de los Bárbaros. Porque si permitimos que la democracia se desquebraje y llegue un gobierno de facto, son los bárbaros. Retornaron los bárbaros, que nos dominaron por 21 años. Eso yo no lo quiero para mi país. Y quise hacer una alerta para que estemos vigilantes. Muchas gracias. Bueno. Bueno, de parte de todos los estudiantes de la Universidad del Istmo, le agradecemos mucho por compartir con nosotros este conversatorio que nos permite aclarar nuestras dudas y preguntas que teníamos para usted. También queremos desearle muchos éxitos en su vida profesional como escritora. Ha sido un gran placer haber participado en este conversatorio y muchas gracias. Que tengan cómo no, yo quería también darle un reconocimiento a la profesora Zaida Sanz. La profesora Zaida está abierta a la tecnología. Es muy difícil para mí conseguir que el profesor quiera. Ya están entrando porque están viendo el ejemplo de Zaida.
Así es que yo quiero felicitar a Zaida porque, miren, ahora de una vez yo me pongo a hacer mi trabajo. Si hubiera ido hasta allá, regresar, que llueve, que el tráfico, entonces ahorramos tiempo. Por otra parte, yo los invito a la feria. El que quiera que yo le firme el libro, conocerme personalmente, tienen 6 días de la feria. Entonces, esta es una organización y tenemos que usar la tecnología para que nos facilite el trabajo. Independientemente de eso, cuando ustedes trabajen y a ti, Marta, te diga el jefe, hágame una videoconferencia con la oficina en Nueva York, tú vas allá, ya sabes cómo hacer todo, cómo organizar todo. Estuvo muy bien organizada y yo te felicito. Quiero felicitar a tus compañeros porque ha sido un trabajo bien elaborado, buenas preguntas. Así que yo espero que la profesora le ponga la mejor de las notas. Gracias. Recuerden algo bien importante. Rosemary Tapia está cerquita de ustedes. Está a la distancia de un clic. Muchas gracias.